Podcasteros, gracias por estarnos escuchando en nuestro segundo podcast. En esta oportunidad tengo la suerte de conversar con una joven cineasta que va a tener la oportunidad de abrir este ciclo de diálogos de cine que se viene prontamente en la Cinemateca Boliviana. Les doy rápidamente el cronograma, al menos para el primer día, porque son varios días, ya lo hemos compartido en nuestras redes sociales para que sepan qué va a haber cada día. El lunes 10 de febrero comienzan desde las 6 de la tarde con una conferencia con Claudio sobre el boom del cine boliviano. Luego viene una conferencia sobre cine ya más emplazado, digamos, en Centroamérica, Latinoamérica, dada por justamente nuestra querida invitada Sofía. Y finalmente a las 20 horas aproximadamente viene el estreno de la película Ceniza Negra. En esta oportunidad vamos a hablar no solo de la película, que ha sido importante, hablando de la representación cinematográfica para Costa Rica, sino de la carrera que viene desarrollando Sofía. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ver, te vas a estudiar cine a Argentina. Sí, a ver, cuéntanos. Bueno, yo tengo doble nacionalidad, nací en Argentina, crecí en Costa Rica y cuando tenía 18 volví a Argentina. ¿Tienes a de las estudiar dos partes? Cine. Sí, soy un poco doble nacionalidad. Y allá estudié cine en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública, durante 7 años, nada más y nada menos. Hartísimo tiempo. Sí, es una carrera que se llama Diseño, Imagen y Sonido. Bueno, en paralelo a eso también estudié en el SICA, que es el Sindicato de Cine, hice Dirección de Fotografía, de lo cual no me especializo, pero digamos, hice y así varios cursos, ¿no? Argentina es un país que ofrece muchos cursos y muchas oportunidades de formación. ¿Por qué cine? ¿Por qué eliges estudiar cine? Yo creo que fue algo que se fue dando, digamos, desde niña. O sea, la primera cosa que me compré fue una cámara, una VHS usada, pues hacía obras de teatro, escribía guiones, fue algo como que naturalmente se fue dando. Después en un momento como que me olvidé de eso y entré a la carrera sin saber mucho qué era, y ahí como que me reencontré con mi niñez también, con esa parte creativa en la cual hacía cine desde la infancia, ¿no? Claro. Y bueno, y se fue dando y empecé a orientarme en dirección a partir de lo que iba sintiendo, de cómo me iba gustando trabajar con los actores, acompañar el proceso de hacer toda la película, ¿no? Y así fue como pues terminé dirigiendo. Sí. Después de 7 años estudiando cine, imagino que fueron muchísimas corrientes, escuelas, estilos, los que has visto en el transcurso de ese tiempo, más en el espacio de formación, en el espacio de visionaje propio, que también es parte de la formación de cualquier artista. ¿Cuáles fueron aquellas escuelas que te atrajeron más, ¿no? Que marcaron un poco tu formación en este ámbito? Bueno, realmente la carrera que yo llevé es una carrera muy abierta en la cual no es solo cine, ¿no? Sino también hay una visión como muy del concepto del audiovisual, de la imagen. y qué vamos a contar y por qué lo estamos contando, y de trabajar mucho la idea. Entonces como que yo creo que es algo que me marcó mucho, como esta escuela de decir, no es ir a hacer por hacer, sino es realmente profundizar en cuál es la idea que querés contar y como eso, ¿no? Como ir muy seguro sobre cuál es la esencia de lo que estás contando. Por supuesto que en el camino, en el proceso, siempre se abren puertas y las cosas siempre salen de otra manera, no es que uno lo puede controlar, pero sí como esa idea de procesar mucho, ¿no? El concepto y la idea que estás trabajando. Y después, bueno, a mí me interesó mucho desde el primer año el trabajo con los actores naturales. Con los actores naturales. Entonces, digamos, pues me gusta mucho el cine que trabaja con actores naturales o que trabaja con un mix, ¿no? Por varias razones, ¿no? Primero porque creo que el proceso es hermoso, el proceso de encontrarse con gente que nunca se ha vinculado al cine y que se abre a esta experiencia, y de cómo las películas y el rodaje y el quehacer una película se vuelve algo tan importante para ellos en sus vidas, ¿no? Entonces, y cómo se empieza a mimetizar también el personaje con la persona real, y cómo como uno director tiene que lograr encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Y ese balance. Y sobre todo siento que, bueno, mi experiencia, la relación humana con los actores naturales que he trabajado es muy fuerte, ¿no? Porque es más que un trabajo, es realmente un cambio de vida, ¿no? Claro, pero debe ser un reto, pues, trabajar es decir, ser una cineasta joven que está empezando y además enfrentarse a personas naturales que no tienen quizás mucha experiencia en cómo trabajar en el ámbito del cine. A mí más bien me encanta y más bien me da miedo los actores. En la próxima película ya espero ir mezclando y tener, o sea, sí, por supuesto que he trabajado con actores, pero también desde mis primeros trabajos, por ejemplo, he trabajado
el primer corto que hice de ficción fue con una bailarina de 70 años, por ejemplo. ¿De 70 años? Sí. ¿Ese es al otro lado? Ese es el primer corto de documental, pero documental, que también fue hacer un documental, pues, fue como una comunidad, pero Entre la Tierra, que fue el primer corto de ficción, era con una actriz y con una bailarina de 70 años, ¿no? Entonces fue como esto, como desde el principio entender que la dirección de actores pues también no es solo una clase actoral, sino es cómo se expresa el cuerpo, como diferentes otras herramientas que vienen de otras dinámicas también, como la danza. ¿Te trae más la ficción, el documental? Me gusta más la ficción, pero le tengo mucho respeto al documental, digamos, siento que es mucho más difícil. Digamos, obviamente en cuestiones de producción, pues la ficción es un proceso muy difícil por conseguir los fondos, ¿no? Y todo lo que implica postular y el reconstruir todo lo que está en tu cabecita y en tu guión y hacerlo una realidad, pues tiene una complejidad muy grande, ¿no? Implica mucho equipo, digamos, un equipo de arte impresionante, de producción, pero siento que el documental es maravilloso, no se ha dado la oportunidad, me inclino más por la ficción, pero lo respeto completamente. Sí. Creo que por eso también busco de alguna manera, como en el proceso de la ficción, utilizar herramientas del documental, improvisar mucho donde rodaje, estar muy, muy atenta a la observación, no tener un guión que es estático, sino más bien que es una guía para pues, permitir que la intuición sea una herramienta de trabajo. Y creo que eso viene mucho del Claro, y que se vaya creando en el camino también, ¿no? Ajá. Genial. A ver, sobre la idea base, me decías que es más el concepto de lo que se quiere decir que la misma forma de decir lo que habías estudiado en tu carrera. Cuando decides enfrentar un proyecto cinematográfico, ¿de qué punto de partida partes? ¿Desde dónde surge esa necesidad de contar algo? ¿Tiene que ver con el ámbito de la niñez? ¿Tiene que ver con el ámbito de la imaginación? ¿Tiene que ver con el ámbito de un poco ir con elementos de tu vida y de ahí sacar historias o enlazarte con otras historias? ¿Cómo funciona ese proceso de creación? Pues funciona dependiendo de cada película, ¿no? O sea, es como cada película, es como cada hijo, te sale diferente nomás. Sí. Se te va de las manos. Se te va de las manos, pues. Entonces, digamos, hay pues proyectos en los que ha nacido de algo muy personal y de una necesidad de sacar. Hay otros proyectos que han nacido de un concepto, de algo que leí, de algo que vi, de una imagen fundante. Por ejemplo, digamos, El Camino de Ceniza Negra fue a partir de una imagen que se me vino, que es como la principal de la película, que es cuando ella se pone las cenizas en los ojos, y a partir de ahí fue abriéndose camino y ya pues explorando el concepto, pero la primera idea fue el título y una imagen sensorial. Después, conforme fui avanzando, pues el concepto atravesó directamente pues lo que es mi visión sobre la muerte, cómo yo pensaba sobre la muerte cuando era niña, y muchos duelos también que atravesé durante el proceso de la película. Entonces, pero sí, sobre tu pregunta particular de cuál es el punto de partida, hay infinitas posibilidades, ¿no? A veces es un sueño, a veces es algo que lees. En el caso de esta película fue esa imagen fundante, y conforme fue avanzando se fue como mezclando con mi vida personal y los duelos que he atravesado durante este tiempo, y sobre lo que recordaba de cómo era para mí la muerte en mi infancia y adolescencia. Miren, ustedes tienen que agarrar sus manos, vamos, agárrenla. Y luego hacen algo así como... Sí, así. Y así. Pero menos pegadita, así. Sí, usted qué, dele. Bueno. Dele menos trompas, así. Yo le enseñó a Fabián, no, yo aprendí sola. ¿Cómo aprendió sola? Sola con la mano, así. ¿Y quién le dijo que tenía que hacerlo con la mano y hacerlo así? No es un problema. Yo sé hablar con usted. Sí, pero yo me metí. Ella. ¿Que ya le dio un beso a usted? No. ¿Segura que no? Porque se pone roja. Nos está mintiendo, ¿verdad? Está bien, no.
¿Cómo fue el salto de los cortometrajes ya, digamos, más realizados seriamente en colectivo, también en relación con tus compañeros, con tu equipo, al largometraje? Es decir, este brinco entre corto y largo, más allá de los problemas técnicos y de los fondos que siempre son más grandes para un largo que para un corto, ¿qué significó también para ti como parte de tu carrera? Fue súper bonito, en realidad fue un proceso como bien orgánico. Yo tuve la oportunidad de que mis cortos les fue muy bien, digamos, como que desde que era estudiante con Entre Tierra habíamos ido a varios festivales, estuvimos en Clermont-Ferrand, que es el más importante de cortos del mundo, con Selva estuvimos en Cannes, entonces, digamos, ya yo conocía como todo ese mundillo y como un poco eso, como la forma y muchas cosas que uno usualmente conoce solo a través de los largos. Entonces cuando llegó el largo yo ya estaba así como sedienta. Fue una larga espera de 4 años, digamos, nos costó mucho conseguir el dinero, sobre todo porque, bueno, en Centroamérica, ¿no? Hay muchas dificultades, y Argentina en ese momento, porque la peli es una coproducción Argentina, Costa Rica, Chile, Francia, y en ese momento Argentina, que era como el segundo país más importante, pues estaba atravesando muchos problemas, pues muchos recortes culturales, entonces nos costó mucho conseguir el dinero, y el proceso fue bien largo, pero a mí me encantó, porque a diferencia de un corto, que es un proceso mucho más corto, valga la redundancia, y quizás no por eso, no profundo, pero digamos más efímero o fugaz, el proceso largo es como que te sumerge en eso, ¿no? Entonces la escritura fue larguísima, el proceso de los scouting, de los ensayos, de los casting, todo fue como hermosamente, como muy hermoso, largo pero hermoso. Siento que era algo que quería vivir, ¿no? Mi próxima película espero que sea más corta, que no haya que esperar tantos años. Tanto tiempo para que se concrete. Hablemos sobre Ceniza Negra, es decir, ¿qué relación hay entre Selva y Ceniza Negra, más allá del nombre de la protagonista? Bastante, digamos, Ceniza Negra, yo hice Selva cuando tenía como 3 años de estar desarrollando Ceniza Negra. Entonces como que un pedacito, un extracto, algo así, ¿no? Entonces fui a un laboratorio de cine que se llama Tres Puertos Cine, que sucede en Chile, en México, y me mandaron a hacer como una filmación, una pequeña escena sobre alguna situación del rodaje, ¿no? De los personajes, de la construcción atmosférica. Y yo estaba viviendo en Argentina y dije, bueno, si voy a viajar a Costa Rica para hacer una escena, pues mejor hago un corto, ¿no? Entonces me mandé y hice un corto queriendo explorar como el trabajo con los actores naturales adolescentes, porque yo nunca había trabajado con adolescentes. Y además tampoco nunca había filmado en Costa Rica, siempre mis trabajos habían sido en Argentina. Entonces pues dije, voy a hacerlo todo, voy a probar, y ahí nació Selva, que es como un experimento, digamos, bien atmosférico y sensorial, donde hay como una primera propuesta sobre el mundo atmosférico de Ceniza Negra, donde encontré a la protagonista, que es Smashlin, y eso, y fue como mi primer acercamiento a filmar en Limón, que es la provincia donde también filmamos Ceniza Negra. Entonces fue como una pequeña ventana que yo aconsejo mucho en realidad, porque a mí, por ejemplo, me abrió muchas puertas. Como al corto le fue tan bien, estuvo en tantos festivales y ganó varios premios, era como una carta de presentación para conseguir los fondos después para el largometraje, ¿no? Claro, que tenías ese antecedente. Había un antecedente ahí concreto, entonces fue mucho más fácil. Qué bien. A ver, hablemos sobre Ceniza Negra. Me llama la atención el hecho, Costa Rica, no sé si el número habrá aumentado, habrá variado, pero creo que el 8% de la población es afrodescendiente, ¿no? Y en Ceniza Negra casi todos los personajes, de hecho los protagonistas son de raza negra. ¿Por qué acercarte a una temática como esta, que tiene que ver con el ámbito de la muerte desde la infancia, vista también desde esta mirada contrastante entre la infancia y al mismo tiempo la ancianidad, esta tercera etapa donde se contraponen evidentemente muchas ideas, infancia tomando en cuenta adolescencia? ¿Por qué trabajar con la comunidad afrodescendiente? ¿Qué le daba ello a tu propuesta cinematográfica desde el ámbito conceptual también? A mí me encanta decir afrocaribeño, porque realmente es como bien específico de la zona donde trabajo, o afrocostarricense, ¿no? O afrocostarricense caribeño. Bueno, ¿por qué llegué a trabajar con esta comunidad? Realmente no era como una idea a priori, pero como que el camino de la película me fue llevando por varias razones. Primero porque
yo quería trabajar en la provincia de Limón por la cercanía del mar, por cómo la naturaleza me parecía que era un elemento muy importante en la película, y como que Limón, que es esta provincia donde viven la mayoría de los afrodescendientes, era como el lugar. Entonces empecé por ahí, fue como la primera puerta. Y luego la segunda decisión fue haber encontrado a Mashlin, que digamos, desde que la conocí y actuó en Selva, pues como que me enamoré, y era como ver que realmente era tal cual la persona que yo había escrito, ¿no? Como ella hablaba, su figura, todo. Entonces, cuando decidí que era ella, dije, bueno, ahora hay que construir su familia, ¿no? Y empezó a aparecer el abuelo, y realmente conforme fue avanzando, lo que quiero decir es que fue un proceso menos consciente, sino más inconsciente, me fui llevando, y cuando me di cuenta dije, wow, estoy contando una película donde hay una realidad, ¿no? De una comunidad afrodescendiente que se parece mucho a lo que yo escribí en cómo los afrodescendientes o afrocaribeños tienen la visión sobre la muerte, ¿no? Que es una visión, por lo menos específicamente en Limón, que es, digamos, sobre una celebración, ¿no? Cuando alguien muere, hay una celebración, hay un ritual, ¿no? De baile, de jugar dominó, de tomar ron, de celebrar y de entender como algo más natural, que como lo vemos quizás más en la capital, por ejemplo, en Costa Rica. Y eso era claramente justo lo que le pasaba a los personajes. Entonces, como que hay muchas cosas que se fueron centrando, y realmente a mí me da mucho orgullo porque siento que es una película. En Costa Rica se habían hecho varias películas con personajes afrodescendientes, pero secundarios, ¿no? O realmente me atrevería a decir quizás no con un retrato tan personal, digamos, o tan íntimo. Y yo lo que quise fue realmente como concentrarme en ellos como humanos, ¿no? Uh-huh. O sea, como no generar un estigma de la cultura afrodescendiente, sino decir, bueno, en vincularme con ellos, conocer su vida, como fue el caso, digamos, de Humberto Samuels, que es el adulto mayor, que es un adulto que vive en un hogar de ancianos, y es como, bueno, vivir con él, ir a visitar el hogar, sacarlo del hogar, entender cómo vive, cómo habla, cuáles son sus miedos, y entonces entrar desde el lado humano. Y por supuesto que creo que es un retrato muy íntimo sobre esta cultura afrodescendiente que fue saliendo, digamos, de manera medio, sí, como inconsciente, pero de lo cual me siento muy feliz. Explorando también esa relación directa que tiene el afrodescendiente con la naturaleza, ¿no? Ese lazo a la tierra que es muy fuerte, que se ha perdido muchísimo en el ámbito occidental, su relación es distinta. Lo mismo pasa con los indígenas acá en Sudamérica, en Bolivia específicamente. Sí, la relación con la tierra, con la selva, con ese calor, con inclusive la presencia de los animales, creo que juega un papel metafórico muy interesante, simbólico, ¿no? En el caso de la serpiente, ¿no? Que está un poco marcando el camino. Pero me parece interesante el hecho de que no solo hablemos de afros costarricenses, sino también de personajes femeninos. Decías en una entrevista que, no sé si lo decías tú, alguien lo comentaba en la entrevista, sobre las nuevas tendencias del cine costarricense, que está dado en muchos casos por hacer producciones que hablan sobre mujeres, pero también realizadas por mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en este caso tu película también tiene un tinte femenino muy fuerte. Sí, súper fuerte. Con respecto con lo que decía de la conexión, ¿no? de la comunidad afro con la naturaleza, es 100%, digamos, hay una cosa como del tiempo también, uh-huh. del observar la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, del saber a qué hora va a cantar el pájaro, ¿no? Como esta cosa como tan detallista que tiene que ver con su capacidad de poder observar y de vivir en la naturaleza, que por supuesto que los que vivimos en la ciudad ya lo hemos perdido, claro. ¿No? Sí, es una película, digamos, yo diría que 80% hecha por mujeres. Digamos, desde la génesis, desde el inicio de la idea, siempre hubo pues un colectivo de trabajo, que era la directora de fotografía, la continuista, la productora y yo, que siempre estuvimos como ahí, ¿no? Desarrollando la idea, pues yo obviamente era la guionista y la directora, pero juntas desarrollando la idea, explorando. Entonces como que la cuna del proyecto es muy femenino. Conforme fue avanzando el proceso, digamos, fuimos como
planteando también cómo iba a ser el rodaje, ¿no? Porque actualmente yo creo que todavía tenemos como un esbozo de una idea de rodaje que es como muy masculina, productiva, donde hay un director que es como muy dominante y nunca se puede mostrar inseguro y siempre, ¿no? Como que está... Que por suerte creo que en Latinoamérica hay muchos hombres y mujeres que estamos entendiendo que los rodajes funcionan de manera diferente, ¿no? Más o orgánica, ¿no? Que pueden funcionar de manera diferente, que puede haber una colaboración mayor, que puede haber un espacio para rituales, para intuiciones, para, qué sé yo, no sé, para que el director también o cualquier otra parte persona del equipo se muestre no siempre 100% seguro, sino más bien como... una construcción colectiva, ¿no? Exacto, entonces digamos, esa visión que le hablamos mucho para el rodaje nos ayudó mucho en el rodaje y fue un rodaje muy amoroso, como pues con sus tiempos y sus sistemas de producción, pero como muy amoroso, muy humano, muy cálido, y eso creo que también los hombres que llegaron a formar parte del equipo se adecuaron muy rápido a eso, ¿no? Y el que no se adecuaba, pues lo sacábamos, no, mentira. No, Matriarcado cinematográfico. No, creo que tiene que ver más con, o sea, como que está bueno, más allá de hablar de mujeres y hombres, hablar también como de un método de trabajo, ¿no? Que permite a que las emociones afloren, que permite pues a ser flexibles, a ser espontáneos. Entonces creo que fue bien lindo. Después en el ámbito de Costa Rica, justo voy a hablar de eso en la charla un poco que hay el lunes. Específicamente en Costa Rica hay un movimiento bien interesante porque la mayoría, o sea, el 80% de las directoras son mujeres. Uh-huh. y pues son mujeres que tienen como una visión bastante, digamos, de películas bien profundas, pero bien arriesgadas también en su forma, ¿no? Entonces son, digamos, no es algo normal, en la mayoría de los países pues son los hombres directores que dominan, ¿no? O las historias de hombres. Claro. Entonces siento que en Costa Rica, pues no sé cómo, pero es ese fenómeno, ¿no? Que está bien interesante de estudiar, de cómo las mujeres hemos tomado un poco el protagonismo un poco en la industria y sobre todo en el ámbito menos comercial. Claro que hay hombres, varones costarricenses muy talentosos. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero bueno, me enorgullece que seamos una generación de mujeres costarricenses, pues bien colaborativas, que nos colaboramos entre nosotros y estamos como abriendo camino, ¿no? Genial. Para ti es importante, imagino, que estos trabajos sean reconocidos en festivales, en encuentros cinematográficos. Bueno, la película estuvo en la sección de la Semana de la Crítica, uh-huh. Digamos, no en la sección oficial de Cannes, pero digamos, era la primera vez que una película uh-huh. costarricense llegaba a un largometraje. La primera vez que un corto llegó fue en el 2017 con Selva y con otro corto que estuvo en Cine Fundación, y este era el primer largometraje. Entonces, claro, fue súper importante, ¿no? Para mí, digamos, como representar a Costa Rica en ese lugar, porque es una peli que se hizo con muy poco dinero, como entre amigos, digamos, con un espíritu, como... No pensada comercialmente para que digamos, se integre ese tipo de circuitos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pero digamos, o sea, quiero decir, fue una peli que fue hecha como muy íntima. Entonces, uh-huh. saber que un proyecto tan íntimo y de un país tan chiquito como Costa Rica pueda llegar a lugares tan grandes, como que creo que es un mensaje de que nunca hay que achicarnos, ¿no? Como que si hacemos las cosas, pues nada, con el corazón y si hacemos realmente lo que queremos, pues se puede, ¿no? Sí. Muy bien. La última pregunta tiene que ver con Bolivia. ¿Llegas a Bolivia así como que a conocer? ¿Por qué te llegas a Bolivia? Yo, conocí Bolivia justamente por Ceniza Negra en el 2000, que habrá sido 2015, me parece, uh-huh. con un taller de Ibermedia que se llamaba El Viaje del Héroe Andino, que fue aquí, de hecho, en la Cinemateca. Después volví en el Bolivia Lab ese mismo año, ya, okay. donde conocí a mi coproductora argentina, de hecho,
y me encantó Bolivia, ¿no? Después, bueno, ahorita estoy trabajando en una película que se llama Perros, que es una película boliviana con coproducción chilena con Vinko Tomisic, ajá, y entonces estoy trabajando con la película. Y bueno, se dio la casualidad de que ahora que justo ya están empezando los estrenos comerciales de Ceniza, pues que yo estaba viviendo acá, entonces ¿qué más? Pues se unió todo. Aprovecharlo. Sí, pues muy contenta de que podamos estrenar acá en la Cinemateca, que podamos ser parte del encuentro de diálogos de cine y eso. Perfecto, entonces este lunes 10 desde las 20 horas comienza la película y bueno, pueden estar antes para las charlas. La charla mía es a las 7 y creo que la charla de Claudio a las 6. De Bolivianos a las 6. Y me parece que la película, habría que preguntarle a Claudio. Creo que está programada más o menos. Y comercialmente se estrena el 14 de febrero. El 14 de febrero. Ajá. Muy interesante para ir Ajá. Qué bien, Zulia, te agradezco muchísimo la entrevista. Muchas gracias. Te agradezco por traer tu película acá, la Cinemateca, que es un lugar sin duda importante para el cine boliviano, para Bolivia. Y bueno, pues que sigan llegando más logros y más buenas propuestas. Muchas gracias por la invitación. Genial. Bueno, pues ustedes ya saben, recuerda que este lunes desde las 6 de la tarde la cita y que a partir del lunes se van a mantener varias propuestas en relación con películas, cortometrajes en exhibición y también conversatorios, que va a ser quizás lo más interesante de este ciclo de diálogo de cine desde la Cinemateca Boliviana.